Es las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. A esta hora se suceden los actos en memoria de las 9 personas fallecidas este domingo en un tiroteo de Texas. Entre las víctimas hay varios niños y el propio tirador, que fue neutralizado por un policía presente en el centro comercial donde se estaba produciendo esta matanza. Varios testigos narraban a COPE también el pánico que se había vivido. Escuchamos unos cuantos disparos y entonces todo el mundo empezó a correr. Intentaron entrar en nuestro local para protegerse y mi jefe salió fuera para ver qué pasaba y vio al atacante, llevaba un chaleco y el arma. El asesino ha sido identificado por la policía como Mauricio García, de 33 años. Llevaba un arma larga y ahora se investigan sus posibles vínculos con grupos de ideología supremacista. Poco después de que se produjera este suceso, en la localidad de Brownsville, 7 personas fallecían y 6 resultaban heridas víctimas de un atropello frente a un centro de inmigrantes. La mayoría de las víctimas eran venezolanas. El conductor del coche ha sido detenido, aunque no se conocen más detalles. Por lo demás, esta noche han continuado los festejos por la coronación de Carlos III y Camila en Reino Unido. Hoy es festivo allí, después del gran evento de este domingo, un concierto que estás escuchando en el jardín del Castillo de Windsor, que ha sido retransmitido en directo y que ha tenido como protagonistas artistas de la talla de Andrea Bocelli, el grupo Take That o Katy Perry, a quien escuchábamos. Ahora bien, esto no acaba aquí, porque los festejos se van a alargar hasta el martes. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Antes de mirar a España, hacemos parada en Ucrania. Allí el líder del grupo de mercenarios Wagner, el que encabeza la ofensiva en Bakhmut, que amenazó con retirar a sus tropas si Putin no les hacía llegar nueva munición, ha argumentado ahora que parece que esas amenazas han tenido efecto porque este domingo ha confirmado que ha recibido la promesa de más armas por parte de Rusia. Esta noche, por primera vez, hemos recibido una orden en la que se dice que se nos darán las armas y la munición necesarias para continuar las acciones de combate. Entre tanto, Ucrania ha acusado a Rusia de estar utilizando bombas de fósforo blanco en sus ataques a la ciudad, a esta ciudad de Bakhmut. El empleo de esta sustancia sobre la población civil es considerado un crimen de guerra. Este producto se incendia al entrar en contacto con el aire y genera un fuego que alcanza temperaturas de hasta 800 grados casi de inmediato. Como te puedes imaginar, es un fuego muy difícil de sofocar. Y en España, hoy se va a producir la segunda reunión de jueces y fiscales con el gobierno para intentar alcanzar un acuerdo que desconvoque esa huelga prevista para el día 16 de mayo. Patricia Rossetti. La oferta del Ministerio es un paso adelante, pero la mayoría de las asociaciones la consideran escasa, insuficiente, un parche. Hay que negociar. Los 44,5 millones de euros no colman las expectativas. Es solo un 6% y el poder adquisitivo perdido ronda el 20%. Queda mucho. Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, dice a COPE que tienen argumentadas desde hace años las peticiones ante el Ministerio de Justicia y no pueden desperdiciar esa labor. Además, el Gobierno tiene que pronunciarse sobre las guardias, el complemento de destino y los grupos de población. No se puede permitir que la hora de guardia de un juez o de un fiscal se quede en medio euro. Otra cuestión pendiente es el complemento de la carrera profesional, un complemento importante que está en la ley desde 2018, pero sin contenido, tras llegar la moción de censura, aunque han pasado ya 5 años. Y te doy un último apunte que nos lleva hasta Gerona. Allí 140 excursionistas han tenido que ser rescatados esta tarde de domingo por los bomberos de la Generalitat. 120 jóvenes y 20 monitores, todos holandeses, que han sido sorprendidos en la montaña por una fuerte tormenta. Los bomberos les han evacuado con la ayuda de un helicóptero. Todos están bien, descansando a esta hora, aunque uno de ellos presentaba una leve hipotermia y otro una lesión en el pie. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504. ¿Te has planteado alguna vez por qué hay personas más curiosas que otras?
Seguro que esto tiene una explicación y un día la resolveremos. En todo caso, mensaje para gente curiosa. No te despegues de la radio en la próxima hora, porque vamos a resolver cuestiones que seguro alguna vez te han asaltado, modelo Curro Jiménez. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Si te pido que pienses en el animal más veloz del mundo, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza? El guepardo. Probablemente pienses en el guepardo. Bueno, es el animal terrestre más veloz, pero el animal más rápido de todos. No corre, sino que vuela. ¿Por qué el halcón es el animal más veloz del mundo? Déjame que te voy a presentar al doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la Universidad de Navarra y cofundador de Tierra Rapaz. Por cierto, es un parque de aves rapaces que puedes visitar en Calahorra, en La Rioja. Te hablo del profesor Luis Lozana. Profesor Lozana, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Encantado, Adolfo, de estar aquí otra vez. Y nada, un saludo para todos los oyentes. Gracias, profesor. Oye, cuando hablamos del halcón como el animal más veloz, nos estamos refiriendo en concreto al halcón peregrino. ¿Cuántas especies de halcones existen? Bueno, a ver, en el mundo existen actualmente muchas especies de halcones, como el halcón gerifalte, el halcón sacre, el halcón peregrino, el halcón lanario. Hay diferentes especies y, desde luego, la más rápida de todos, y eso está medido científicamente, es el halcón peregrino, que tiene una notable diferencia respecto a otras. Estamos preguntándonos por qué el halcón es el animal más veloz del mundo, por tanto hablemos de velocidad. ¿Cuál sería o cuál es la velocidad media del vuelo del halcón peregrino y cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar? Bueno, la velocidad media no está catalogada científicamente, pero es evidente que un ave que alcanza más de 300 kilómetros por hora en sus picados, pues es un ave que perfectamente puede mantener una velocidad media por encima de los 120 kilómetros por hora. Una velocidad que, desde luego, supera a todos los animales terrestres. Evidentemente, el halcón peregrino es el más rápido y la medición científica para esta especie consta ya en 2009, en donde un halcón fue lanzado desde una avioneta a más de 1.000 metros de altura y su adiestrador en caída libre por delante de él con un señuelo en su mano. El halcón, segundos después, fue lanzado también desde la avioneta y alcanzó una velocidad de 389 kilómetros por hora. Como le suelo decir a los estudiantes, más rápido que un coche de Fórmula 1. Y lo que queda claro es que el hombre trata de imitar a la naturaleza y muchas veces, la mayoría de las veces, evidentemente no lo consigue. ¡Qué barbaridad! Hasta 380 kilómetros por hora. Oiga, ¿de qué le sirve poseer esa cualidad? Bueno, el halcón peregrino vuela muy rápido, puesto que mantiene una dieta ornitófaga, que es diferente a la de otros halcones, como la del sacre, por ejemplo, o el gerifalte, que puede incluir en esa dieta mamíferos. Evidentemente, para capturar un pájaro en el aire hay que ser muy rápido, hay que ser muy veloz y hay que disponer de un sistema, de una anatomía que permita, en el picado vertiginoso que hace el halcón, atrapar a la presa. Por eso el halcón peregrino es tan rápido, ¿no? El halcón caza por una técnica que es bastante compleja, pero que conlleva normalmente a subir a una altura de entre 60 a 100 metros de altura y desde allí observar bien el territorio. Cuando sale una presa, un ave que normalmente suele salir por debajo, pues el halcón se lanza en picado vertiginoso hacia ella y esa velocidad le sirve para matar a la presa. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, la muerte de la presa no se produce porque el halcón agarre a la presa y la mate en el suelo, sino todo lo contrario. El halcón mata a la presa aprovechando esa velocidad, esa punta de velocidad a más de 300 kilómetros por hora, matando a la presa por el duro y seco impacto que da en la presa en la zona cervical. Y la presa muere en el aire de ese impacto y la presa cae al suelo y el halcón la recoge gentilmente en el suelo. Es algo completamente diferente. Si el halcón tuviese que matar a la presa en el suelo, pues la mayoría de las presas
podrían doblegar al halcón en el suelo, puesto que el halcón no tiene una fuerza grande en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que la fuerza del halcón, la ventaja del halcón radica fundamentalmente en ese picado vertiginoso. Correcto, es decir, el impacto al tocar, al cogerla, y luego por si acaso queda alguna señal de vida, la lanza desde el aire y desde luego ahí ya termina de rematarla. Halcón peregrino. Carmen, este es nuestro protagonista y nos resuelve las dudas el profesor Lezana, que te oye. Sí, yo quiero aprovechar para preguntarle por esa dieta ornitófaga de la que hablaba el profesor. ¿Cuáles son sus presas favoritas? Bueno, depende de la especie, como hemos hablado, pero un halcón peregrino, evidentemente, las aves de mediano y pequeño tamaño, fundamentalmente aves como pueden ser las perdices, aves como pueden ser pequeños paseriformes que puede capturar fácilmente. Los halcones acres, los lanarios o los gerifaltes ya capturan presas también, aparte de aves, pues presas como por ejemplo puedan ser pequeños mamíferos, como roedores y también gazapos de pequeño tamaño. Pero fundamentalmente lo que atrapan son aves del tamaño de la paloma, y la paloma es una de las presas favoritas de los halcones y concretamente en Europa la base alimentaria del halcón peregrino lo suponen palomas y perdices. Profesor, ¿cuál es la envergadura de un halcón peregrino? ¿Cómo es su porte, su anatomía? Bueno, no son aves excepcionalmente grandes en cuanto a porte o envergadura, ¿no? Son aves que su envergadura pues puede alcanzar de punta a punta aproximadamente 80 centímetros a 1,10 metros en los casos más grandes de los halcones gerifaltes. Pero en cuanto a su anatomía, es una anatomía claramente elaborada por la naturaleza para la velocidad. Tiene una forma fusiforme, una forma que le permite obtener la máxima ventaja en sus picados, ¿no? Una forma corazonada, una forma de lágrima que permite romper el aire cuando el halcón va descendiendo, y luego también tiene una serie de adaptaciones a ese picado que algunas sorprenden mucho al público, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una especie de pequeños tubérculos que presentan en las narinas, digamos que es por donde el halcón respira, ¿no? Esos tubérculos permiten que el halcón, a pesar de ir a más de 300 kilómetros por hora, el aire no penetre en relación a la velocidad que lleva, porque si penetrara por las narinas en ese picado fuerte a esa velocidad, evidentemente el halcón no podría respirar en su picado. Por eso tiene esa especie de tubérculos con una forma sinuosa que permite que el aire no penetre de golpe, sino que lo haga exactamente igual que si estuviese en posición de parado. Y eso le permite poder respirar mientras hace ese picado vertiginoso hacia su presa. Las plumas del halcón son también plumas hechas para la velocidad, unas plumas especialmente adaptadas para esa velocidad. Y además los halcones tienen esa capacidad, como la mayoría de las rapaces, de olearse, es decir, con su pico recogen de una glándula que tienen en la parte superior de la cola, una glándula, la llamada glándula oropigial, en donde el halcón recoge con su pico el aceite de esa glándula, un aceite natural con el cual lubrica sus plumas para poder volar en condiciones incluso de agua, lloviendo, de tal manera que el agua resbala por su plumaje y le permite realizar esos picados incluso en esas circunstancias meteorológicas adversas. ¿Y estos halcones peregrinos en qué lugares del mundo habitan? ¿En qué zonas de España concretamente los podemos avistar? Bueno, el halcón tiene una distribución amplia, cosmopolita, es decir, el halcón puede vivir en cualquier parque, en cualquier sitio del mundo, prácticamente. Es un ave que ha triunfado evolutivamente, que esa capacidad de la velocidad le ha dado ese triunfo y por lo tanto puede encontrarse en cualquiera de los continentes. Lo que actualmente estamos viendo es que el halcón, si tú quieres ir a ver un halcón en nuestro país, pues normalmente hay que ir a sitios recónditos, a sitios alejados de la actividad humana y sobre todo buscar grandes roquedos,
roquedos naturales, salvajes, que permitan la vida del halcón. Al halcón le gusta mucho otear, le gusta mucho ver toda su periferia, darse cuenta de dónde están las presas desde sus posaderos, siempre elevados en zonas amplias en donde puedan verlos, pero también hay un grupo de halcones de la misma especie, del halcón peregrino en nuestro país, que utiliza edificios abandonados, antiguos, ¿no? Como puedan ser castillos, molinos, etcétera, de alto, o torres de alto tamaño, de gran tamaño, que permita al halcón anidar en esas construcciones. En los últimos años, el mundo de la cetrería ha cambiado también la distribución de los halcones a favor de la especie, puesto que en sitios donde prácticamente se extinguieron con el uso de los pesticidas y en concreto de los organoflorados, el halcón, por ejemplo, en Estados Unidos ha conseguido colonizar las áreas urbanas, los grandes edificios urbanos, gracias a la utilización del método hacking, en donde los cetreros introducían a pequeños halcones en edificios, los criaban allí, y el halcón, al cabo de 3-4 años, volvía a criar en estos edificios. En nuestro país ya se ha importado esa metodología del mundo de la cetrería para introducir a los halcones en las grandes ciudades, así que en las grandes catedrales de nuestras ciudades también puede localizarse a parejas de halcones peregrinos anidando y abasteciéndose de las palomas de su entorno. De esa manera son además un control biológico muy efectivo para conseguir que esas palomas se reduzca algo su población, y también son grandes controladores de zoonosis por la población plaga de paloma doméstica, de la columba libia doméstica que hay en nuestras ciudades. Profe, ¿el halcón es un animal peligroso? El halcón no es un animal peligroso en absoluto. El halcón tiene miedo del ser humano, lo ha perseguido durante siglos, y por lo tanto es una especie que ha evolucionado con ese miedo innato al ser humano a lo largo de los tiempos. Por lo tanto, no es en absoluto un animal peligroso, no hay que temer a un halcón, sino todo lo contrario, hay que disfrutar de su vuelo, hay que disfrutar de esa nota viva, palpitante que tienen nuestras ciudades actualmente, que son esos halcones que suponen, por así decirlo, una melodía natural de la que carecemos en las ciudades y que puede compensar el no poder salir al campo, el observar hoy en día a los halcones en nuestras grandes ciudades, en grandes edificios, ya sean edificios de la gran urbe, porque también tengo que recordar que hay halcones criando en edificios simbólicos de las grandes capitales, y también, por supuesto, en los grandes templos, en las grandes iglesias o catedrales de nuestras regiones. Qué bueno, el halcón peregrino llega a volar hasta 380 kilómetros por hora, es increíble. Profesor Lezana, gracias por permitirnos abrir esta ventana a la naturaleza. Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches, Adolfo. Gracias a vosotros. Qué buena es. Ella es Joss Stone. Seguro que alguna vez has oído esa frase de que en la naturaleza no hay nada gratuito, nada es por casualidad. Bueno, hemos inventado un término, Mónica, que es como la pirámide, es decir, saber qué lugar ocupan u ocupamos los seres vivos en esa pirámide, ¿verdad? Bueno, sí, una pirámide. En la cúspide todos sabemos que está el Rey León. Bueno, el Rey León o el león carnívoro. Y en la base están las plantas. Pero la pregunta que esta noche nos hacemos es ¿en qué nivel de esa pirámide se encuentran las garrapatas, las pulgas y las chinches? ¿Para qué han venido a este mundo de Dios? Es decir, ¿por qué existen estos bichos tan indeseables? Se lo quiero preguntar, se lo vamos a preguntar al profesor de la Universidad de Málaga, Jesús Olivero. Él es biólogo. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Oiga, chinches, pulgas, garrapatas, ¿son realmente insectos o a los parásitos como estos no se les consideran insectos? Bueno, todos estos animales tienen en común el hecho de ser artrópodos. Los artrópodos son animales que tienen un esqueleto externo,
no es un esqueleto tan duro como el nuestro, pero sí que mantienen su cuerpo en su posición gracias a que tienen una cutícula que les rodea todo el cuerpo y tienen patas articuladas. Pero no todos los animales con patas articuladas son insectos. De esos animales que me mencionan, las pulgas y las chinches sí son insectos. Son animales con patas articuladas y tienen exactamente 6 patas, que es una de las principales características que tienen los insectos, por eso también le llamamos hexápodos. En cambio, la garrapata no es un insecto, es un ácaro. En estado adulto tiene 8 patas articuladas y, como otros animales de 8 patas, pertenece a un grupo que conocemos como arácnido. Entonces ya podemos imaginar que junto con las garrapatas, es decir, los ácaros, también forman parte de este grupo las arañas y los escorpiones. ¡Qué asco! Jesús, cuando te tocó estudiar a las chinches y a las pulgas y a las garrapatas, ¿te dio un poquito de cosa o no? Pues no, yo sí que es cierto que en mi adolescencia arrastraba un poquito de aracnofobia, pero tuve la suerte de dar con compañeros con muy, vamos a decirlo de manera coloquial, con muy mala leche, que me enfrentaron a mi primera práctica frente a los alumnos. Me dijeron, tú tienes que organizar un laboratorio de arañas. Y tengo que decir que desde ese momento empecé a ver a estos animales con otros ojos. Bueno, hay que decir que muchos psicólogos, la mayoría de ellos, dicen que para resolver fobias, para resolver miedos, lo que hay que hacer es enfrentarse a ellos. Jesús, ¿una pulga y un chinche es lo mismo o tienen diferencias? Son insectos los dos, pero cada uno de ellos pertenece a le llamamos orden de insectos distintos. La pulga es un animal muy pequeño, como la cabeza de un alfiler, comprimido lateralmente, como podría serlo una moto, por ejemplo. Un animal muy pequeño que, a pesar de ser un insecto, solemos pensar los insectos como animales alados. Las pulgas no tienen alas, se mueven dando grandes saltos, ¿no? Parecido a un saltamonte. En cambio, las chinches son hemípteros, otro grupo de insectos también muy comprimido, pero dorsoventralmente, como podría serlo, por ejemplo, un coche de carreras, ¿no? Y las chinches, en su mayor parte, sí tienen alas, aunque solemos pensar en chinches y en algo que pica, la mayor parte de las chinches se alimentan de plantas. Pero sí que es cierto que hay algunas que son las que más mala fama tienen, pues que son parásitos y finalmente, pues se alimentan de nosotros, ¿no? Entiendo. Mónica, te escucha el profesor Olivero. Bueno, Jesús, buenas noches. Decíamos Hola, antes que en la naturaleza no hay nada que sea por casualidad. Si están las chinches, las pulgas y las garrapatas con nosotros, es por algo. ¿Por qué existen? ¿Cuál es su cometido? Es cierto, esa pirámide a la que os referíais antes, las pirámides tróficas, nos vienen a recordar que de alguna manera hay una jerarquía en la forma como las distintas especies se alimentan, ¿no? En el top están los depredadores y en la base están los productores, que son las plantas. En realidad, el mundo natural es más un reloj que una pirámide, porque una pirámide no deja de ser una serie de piedras apiladas que no se mueven, pero para que funcione un ecosistema, cada piedra tiene que estar bien engranada con las demás y tiene que haber una dinámica, un movimiento, de manera que, como suele ocurrir como un reloj, cuando una sola pieza falla, empieza a fallar el sistema completo. Entonces, para entender cuál es el papel de estos animales tan indeseables, hay que también pensar que la naturaleza no es ese mundo idílico que a veces nos transmiten ciertas películas. En nuestra infancia era Bambi, en nuestro momento actual son películas un poquito más sofisticadas, como Avatar, en la que vemos a la naturaleza como un mundo amigable donde todos los elementos se ayudan. Bueno, pues el mundo natural es algo así, pero un poco más cruel. El papel que podríamos adjudicar a los parásitos consiste en evitar la superpoblación de las especies animales, que en un momento en que empiezan a proliferar más de lo que el propio sistema puede soportar, imaginemos por ejemplo una población de cabras montesas que empieza por falta de depredadores empieza a proliferar. Si el número de esa población supera lo que la vegetación puede soportar, finalmente el desastre ecológico está servido. No hay alimento, la catástrofe está ahí. Entonces, el hecho de que existan los parásitos, pues ayuda de alguna manera a eliminar individuos en una población superpoblada. El problema es que solo los parásitos no son suficientes. Hace falta los parásitos, los depredadores,
y eso pues tiene sus efectos secundarios. Correcto, y los virus y las bacterias, todo esto ayuda efectivamente al equilibrio del incremento demográfico. Jesús, me he quedado un poco así como pillado cuando has dicho que la naturaleza tiene un punto de crueldad. Yo, que pretendo huir del victimismo y de esta parte de la sociedad del buenismo por el buenismo, al final no es cruel, es una manera de que la propia naturaleza se regule. No sé tú qué piensas. Es así si lo consideramos desde la perspectiva del sistema. El sistema se tiene que regular, ¿no? Pero claro, si pensamos en, como sobre todo las personas que vivimos en las ciudades solemos percibir a la naturaleza, ¿no? Pensamos en los individuos, en el conejo como individuo, el ciervo como individuo, de la misma manera que pensamos en nosotros. Nosotros somos una sociedad, queremos funcionar bien, pero somos individuos que sentimos, y en fin, pues finalmente... en una sociedad humana no sería admisible sacrificar un individuo en pro de la comunidad. Pero estamos hablando de conejo y estamos hablando, y eso forma parte de la naturaleza, y nosotros podemos ser animales extraordinariamente sofisticados, pero formamos parte de la naturaleza, ¿no? Así es. Lo que pasa que nosotros tenemos una capacidad espléndida, que es la de manejar nuestros ambientes y la de tomar decisiones, ¿no? En la naturaleza, las decisiones que son capaces de tomar los individuos, pues alcanzan la inmediatez. Nosotros podemos diseñar sistemas de convivencia que no impliquen el sacrificio de individuos en pro de la comunidad. Pero os podéis imaginar que en la naturaleza, pues el hecho de que exista una superpoblación de cabras y que eso lleve a una epidemia causada por un parásito que transmite a su vez un patógeno, es algo que difícilmente pueden manejar las poblaciones. Entonces, digamos que la propia naturaleza tiene mecanismos que vuelve a poner los equilibrios en marcha, pero hay individuos que se quedan en el camino. Claro, nosotros tenemos conciencia y por tanto hemos elaborado leyes para poder sobrevivir y vivir en comunidad. Y fíjate que a pesar de las leyes que tenemos, hay serias dificultades. En la naturaleza lo que son las leyes de la naturaleza que imperan de esta manera y que a nuestros ojos puede parecer cruel, pero son leyes naturales de la propia naturaleza. Mónica, ¿más dudas? Sí, yo tenía la duda. Profesor, ¿cuánto tiempo pueden llegar a vivir estos bichos? ¿Días, semanas, meses? Pues las garrapatas pueden llegar a vivir, depende siempre de la especie, pero la garrapata que estamos más acostumbrados a ver, 1 o 2 años. En cambio, pues las pulgas, las chinches son animales menos longevos, 3, 4 meses. Hay que decir también que a veces las chinches son capaces, en ausencia de alimento, de enquistarse y eso les puede alargar la vida en casi 1 año, ¿no? Pero eso es más o menos el rango en el que se mueven. Jesús, para terminar, ¿qué consecuencias puede tener para el ser humano que nos pique una garrapata o que nos infectemos de chinches y o pulgas? En un primer vistazo uno podría pensar que la consecuencia más inmediata es, bueno, pues una picadura local que te produce un poquito de irritación, como puede ser lo que causa un mosquito que nos pica, ¿no? Pero la realidad es un poquito más dura, porque estos animales pueden ser transmisores de patógenos. Concretamente, estos 3 de los que estamos hablando, de bacterias, algunas de ellas causan enfermedades serias. En el pasado, las pulgas fueron las que transmitieron la bacteria causante de la peste desde las poblaciones de roedores a los seres humanos. La chinche de las camas, que es la que aquí nos pica, no suele transmitir enfermedades, pueden causar infecciones locales, pero en cambio las garrapatas son transmisoras de enfermedades muy serias que pueden incluso llegar a ser mortales, ¿no? Borreliosis, enfermedad de Lyme, algunas encefalitis, algunas fiebres. Tanto hay que ser muy precavido, no exponerse a estos animales y vigilar siempre nuestro estado de salud después de que hemos comprobado pues que hemos sido picados por una garrapata. Correcto, cuidado con los perros, ahí conviene tener esos collares que se venden y que además tienen una duración amplia de muchos meses. Cuidado con las garrapatas porque un familiar mío muy querido le picó una garrapata y tuvo unas fiebres botonosas y lo pasó francamente mal. Así que por pequeñas que son, ¿verdad? Cuidado porque pueden complicarnos la vida. Jesús, gracias por ayudarnos a asomarnos al micromundo natural de estos bichos que a todos nos dan, en fin, mucho repelús, como son las pulgas, las chinches y las garrapatas. Biólogo, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Buenas noches.
agárrate a la silla porque te voy a dar una cifra que no te va a dejar indiferente. ¿Te has preguntado alguna vez, sabes, cuánto dinero hay en el mundo? ¿Cuántas monedas y cuántos billetes hay? Bueno, te diré que el año pasado ascendía a unos 90 billones de dólares. Son datos, por cierto, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, a esta cantidad de 90 billones de dólares habría que sumar inversiones, criptomonedas y otras formas electrónicas de dinero. Pero sabemos que fabricar uno solo de estos billetes cuesta alrededor de 6 céntimos, pero resulta tan económico como complicado. Esta noche nos preguntamos, ¿qué pasaría si todos nos pusiéramos a emitir billetes sin control? Vamos a preguntárselo a un experto, al economista Rafael Salgueiro. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Rafa. ¿Quiénes son los encargados de emitir los billetes? No sé, ¿cada país tiene, por así decirlo, una fábrica de billetes? Cada país tiene el monopolio de producir los billetes, que son la divisa del país. Pero no hay fábricas de billetes en todos los países del mundo porque son fabricaciones muy caras, la maquinaria, y muy complejas. De forma que en algunos países simplemente se ordena o se compra la producción de billetes en otros. Entiendo. He leído que España es el cuarto país en volumen de producción de billetes en Europa. Vamos detrás de Alemania, de Francia y de Italia. ¿Dónde se fabrican los billetes en España? Pues se fabrican en la Casa de Papel, en la fábrica de billetes, ¿no? En la fábrica nacional. En la fabricación de billetes en la zona euro se reparte entre varios países. La cantidad de billetes que se producen cada año lo determina el Banco Central Europeo en colaboración con los bancos centrales de cada país. Y esto está en función de la estimación que tienen de los billetes que sean necesarios para el funcionamiento, más la retirada de billetes deteriorados, más variaciones estacionales y demás. Y efectivamente España es el cuarto impresor de billetes de la zona euro. Rafa, a simple vista, ¿cómo sabemos que un billete es verdadero y que no ha sido fabricado de forma ilegal? Pues me he traído la chuleta. Aquí hay un billete de 50. Como se ve, los billetes son algo enormemente complicado de producir y todo está pensado en la duración del billete, en la seguridad. Se mete en la lavadora, se pone una pinza y sigue funcionando. Entonces, los billetes de más valor de los que utilizamos habitualmente, 20 y 50, pues tienen, caramba, algunas cosas complicadas. No solamente la banda metálica, que parece con hologramas en uno de los lados, sino también marcas al agua. Esto se ve poniéndolo contra la luz. O también llamémosle este trocito de plástico transparente, que es enormemente difícil de reproducir, ¿no? Desde el mismo momento en que nacieron los billetes, que creo que fue en China, pues nacieron las tentaciones de falsificarlo, como es natural. Y las autoridades de emisión de billetes pues han dedicado sus mejores esfuerzos a impedir las falsificaciones. Los billetes del pasado eran bastante más fáciles de falsificar. Uno de los problemas serios era conseguir un papel con la textura similar a la de los billetes. O hacerse con las planchas, o bastaba con reproducir las planchas. Y esto era relativamente fácil. Ahora es muy, muy difícil. Muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo es la maquinaria que se necesita para fabricar billetes? ¿Se hace falta una gran infraestructura o esto es posible fabricarlo casi de forma doméstica? Podríamos fabricarlos en casa si no tuvieran esta complejidad. Pero ahora no es posible. Se necesitan máquinas de imprenta, ¿no? Esto es casi como una enorme editorial, o podemos pensar en la maquinaria de un periódico, ¿no? Una enorme rotativa. La serie aquella de la que hacía mención antes, pues contaba bastante bien cómo son esas instalaciones. Pero después, a lo largo de la fabricación, tienen decenas y decenas de pasos de control de la calidad de los billetes, de la seguridad. Es enormemente complejo. Es decir, no es como imprimir un periódico. En el pasado sí se podían parecer más porque era la impresión que se hacía mediante una plancha. Ahora el procedimiento es muy complicado. Basta con coger un billete de 20 o 50
y preguntarse, Dios mío, ¿y cómo se hace para poner todo esto en un trozo de papel, ¿no? Bueno, pues se ha conseguido, y efectivamente se ha conseguido. Voy con la última. Vamos a tirar de imaginación. Pensemos que todos pudiéramos tener una máquina en casa para emitir los billetes que quisiéramos. ¿Esto cómo afectaría a la economía? La inflación de Venezuela se queda pequeña. Ya. Porque ¿quién nos limitaba la cantidad? ¿Quién evitaba la tentación de, pero es que voy a imprimir yo un poco más? Ellos suponiendo además que sus billetes estuvieran respaldados, que contásemos con una autorización del Banco Central Europeo para emitir billetes, ¿vale? ¿Cómo se limita la cantidad de billetes que se emiten? No sé. Una inflación inimaginable, ni la de la República de Weimar. Y ha habido experimentos locales para imprimir algo parecido a billetes. Por ejemplo, en Andalucía lo hubo en la comarca de las Sarquías. Se imprimían los axarcos y servía para las transacciones allí, ¿vale? Pero eso era un ámbito reducido y además había facilidad para intercambiar. La magia de los billetes de banco es que el mismo este billete de 50 o de 20 pavos, esto vale en cualquier lugar del mundo. Esta es la gran singularidad y la gran facilidad que ofrecen ahora los billetes, y en el pasado las monedas precedieron a los billetes, claro. Uh-huh. Rafael Salgueiro, no parece una idea muy inteligente que todos podamos hacer billetes en casa. Economista Rafael Salgueiro, gracias por atenderme y muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. El mes de mayo es uno de los tradicionales, por ejemplo, para celebrar una boda. Todas ellas suelen tener elementos comunes que son tradicionales. La ceremonia, el convite, la tarta, el baile y, por supuesto, tirar arroz a los novios. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué se tira arroz en las bodas? Vamos a preguntarlo a una experta, es Silvia Vaquerizo, es organizadora de bodas de la firma Los Sueños de Julieta. Querida Silvia, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Hola, Silvia. Oye, hay culturas orientales que siempre han creído que los granos de arroz atraen la riqueza. ¿Puede ser el origen de la tradición de tirar arroz a los novios? De hecho, sí. El origen de tirar arroz a los novios proviene de Oriente. El arroz en la antigüedad era una comida asegurada solo para las clases altas de la sociedad y simboliza la riqueza. Tradicionalmente, unos días antes de la celebración de la boda, la familia del novio llevaba a la familia de la novia arroz como regalo para mostrar su riqueza. Y este arroz se llamaba arroz de la felicidad. Arroz de la felicidad. He leído incluso que esta tradición, o una parecida, también la compartían los romanos, ¿no? Sí, según me he podido informar, en la antigua Roma la tradición mandaba que la novia llevase consigo espigas de trigo en forma de ramo o trenzas en el pelo, como símbolo de fertilidad. Mientras que el novio se encargaba de romper pasteles de trigo horneados sobre la cabeza de la desposada con la misma intención. No, ya estábamos dando la lata a las chicas, ¿no? ¿Hay países que hacen lo mismo que aquí en España o en otros lugares se lanzan otro tipo de alimentos o incluso otras cosas? Como hemos hablado, en España esta tradición la adoptamos de Oriente, de la misma forma que otros países europeos y americanos también lo hacen. Pero además de lanzar cosas, hay otras tradiciones que me han llamado mucha atención. Por ejemplo, en Polonia se come pan, sal y vodka. El pan es el más importante porque simboliza la hospitalidad, la sabiduría y la prosperidad que habrá en ese nuevo matrimonio. La sal simboliza la permanencia en la relación y el vodka para disfrutar de la vida. Cuando terminan de comerse esas tres cosas, lanzan la copa vacía por el hombro derecho y si se rompe significa que tendrán un matrimonio muy feliz. Y, por ejemplo, otra tradición que me ha llamado la atención es que en Argelia, durante los primeros 7 días de matrimonio, la pareja no puede salir de la casa, ni puede hacer ninguna tarea doméstica. No sé si ahí entra la luna de miel o no. Ya entiendo. Oye, Silvia, el arroz es blanco, por tanto, símbolo de pureza. ¿Es cierto que cada vez está más extendida la idea o la tradición de lanzar granos de arroz de colores? Sí, pero simplemente es algo estético. Los novios siempre buscan la diferencia dentro de la tradición, un punto diferente, y el blanco simboliza pureza, pero el arroz fertilidad, así que hacen un mix de las dos cosas. Cuando alguien no puede echar mano al arroz, ¿hay alguna alternativa, algo para lanzar en una boda? Sí, de hecho, de las bodas que estamos organizando este año, Los Sueños de Julieta, ninguna de las parejas nos ha pedido lanzar arroz. Casi todas buscan algo más llamativo para la foto de la salida de la ceremonia.
Muchas de ellas quieren confeti de diferentes formas que se lanzan a través de unos cañones de confeti, y otras piden pétalos secos, en plan rosas liofilizadas que no manchan, o por ejemplo hojas de olivo de lavanda. Bueno. Algunos quieren incluso pompas de jabón, que yo no lo recomiendo porque pueden escurrir. Claro, efectivamente. Pues en todo caso, aquello de que el arroz trae riqueza, algunos ya deben llegar acomodados a la boda y utilizan otros mecanismos. Silvia Vaquerizo, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Adolfo. Hablando de bodas, son esas fechas que normalmente tenemos bien apuntadas en el calendario. Cuando nos recuerdan algún asunto que sucedió una semana como esta, de 2022, puede haber dos reacciones. O que solo ha pasado un año, o qué barbaridad, qué rápido ha pasado el tiempo. Este es el ejercicio que te proponemos. Fíjate que este miércoles se cumplirá un año desde que nos dejaba para siempre uno de los primeros periodistas del corazón de nuestro país. Escucha su voz. Ahora es una cosa normal, es una cosa habitual, es una cosa que no sorprende a nadie, y en mi época pues tú eras un poco excepción, ¿no? Los que la hacíamos éramos una especie de cosa rara o rara avis, ¿no? La voz de Jesús Mariñas, Andrés. Sí, señor, el 10 de mayo de 2022 fallecía a los 79 años, sin duda, uno de los periodistas del corazón más carismáticos y polémicos de nuestro país. Fíjate, ha pasado un año desde que Mariñas falleciera. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? A estas alturas, pero del año 2022, las elecciones andaluzas tenían fecha marcada en el calendario. ¿Tú recuerdas quién era la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía? Cómo no, la inolvidable Macarena Olona. Ella protagonizó una noticia que dio mucho que hablar, incluso a nivel nacional. Sí que es cierto que parece que el titular, que además su medio de comunicación ha querido hoy poner como titular estelar, es que Macarena Olona está empadronada en Granada. Bueno, pues estar empadronado y residir de manera habitual en Andalucía es una de las condiciones para poder ser candidato a presidir la comunidad autónoma. Bueno, por eso Olona se empadronó en Salobreña, en Granada, en la casa de propiedad de por aquel entonces presidente de Vox. Olona, naturalmente el presidente de Vox de aquella provincia de Granada. Olona se había empadronado allí, pero no era su residencia habitual. Aparecía bien poco por el municipio y eso fue motivo de críticas, incluso tras la denuncia de partidos de la oposición. Este hecho estuvo a punto de anular su candidatura, Andrés, a presidir la Junta. Y finalmente pudo concurrir a las elecciones, pero el resultado no fue el deseado por su partido y se fue con la música a otra parte. Hace justo un año la compañía Apple también se iba con la música a otra parte, porque después de más de 20 años en el mercado, el iPod dejaba de fabricarse. El anuncio llegaba el 11 de mayo de 2022, es decir, este jueves se cumple un año exacto. ¿Tienes la sensación de que el tiempo, en este caso, ha pasado rápido o lento? Correcto. Esta semana se cumplirá un año de la final de Eurovisión 2022. Se celebró en Italia, en Turín, 14 de mayo de 2022. Este sábado se cumple un año. Aunque nuestra representante Chanel quedó tercera, consiguió buenas críticas en toda Europa. Y para los españoles, esta fue nuestra canción ganadora, Slow Mo. De Chanel paso a hablarte de una compañera, una colega. Ella obtuvo el premio Primavera de novela en 2017 por No soy un monstruo. Ahora vuelve a la carga con otra novela, Delito. Una historia que comienza con la noticia de 10 personas que se han arrojado al vacío desde el edificio España, en el centro de Madrid, sin ninguna conexión aparente entre ellos. Así comienza el nuevo relato de la periodista y escritora, Carme Chaparro. Querida Carme, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Bueno, el comienzo de la historia es absolutamente trepidante. ¿Esto es producto de una imaginación, digamos, desbordante o tiene algo que ver con alguna noticia que hayas dado alguna vez? Yo creo que es más producto de una imaginación desbordante, en este caso, en el inicio de la novela.
Es decir, yo siempre tengo la cabeza dando mil vueltas a muchas cosas que se mezclan con las cosas que he contado en el informativo. Y en este caso fue una imagen que me vino a los ojos, además de manera física, no es metáfora, un día en un taxi que me encontraba un poco mal y cuando abrí los ojos estaba el edificio ocupando toda mi vista. Y pensé, ostras, ¿y si ahora 10 desconocidos se arrojan desde una de las plantas del edificio? Y nada, y enseguida escribí el primer capítulo de Delito. O sea, estás en un taxi, de pronto ves un edificio y se te ocurre esa idea. ¿Esto es producto de llevar una mala alimentación? No. Tú que eres periodista como yo sabes que la realidad supera las imaginaciones desbordantes de los escritores. A ver, a mi favor tengo que decir que me dolía mucho el estómago, estaba intentando no vomitarle al señor taxista en el vehículo y entonces mi cabeza estaba más concentrada en mi estómago y en mi tracto digestivo que en pensar cosas lógicas. Pues no sé por qué lo pensé, pero cuando ya me hice esa primera pregunta no pude parar de pensar y quiénes son y si no tienen relación, porque están todos en la misma planta, en habitaciones contiguas, y porque se tiran a la vez y porque nadie les ha visto entrar y porque no hay nada de ellos en las habitaciones, porque no habían reservado las habitaciones y ya no pude parar. Se me ocurrió que uno de ellos dejara una pista, que era en una mesilla de noche una virgen muy rara, muy extraña, porque no era una virgen del Santoral, nadie la conoce, con 2 velitas iluminándola. Y a partir de ahí, pues tirando del hilo, salió Delito y el fantástico universo de los personajes de esta nueva novela, que ya veremos si son más. Carmen, en la novela Delito tocas, naturalmente, por lo que estamos contando, el tema del suicidio. ¿Es más fácil abordar este asunto desde una novela que desde una redacción de informativos? Mira, yo tengo 50 años. Cuando empecé en Mediaset hace más de 26, recuerdo una de las primeras historias que fuimos, oye, que hay un muerto en la calle Santaló, que es una calle, digamos, de un barrio acomodado de Barcelona. Id corriendo. Entonces, claro, una persona muerta en plena calle, algo que parecía violento en un charco de sangre. Y fuimos corriendo y cuando llegamos, los Mossos nos dijeron que había sido pues una persona que se había tirado desde la ventana de su casa, ¿no? Y nos fuimos sin grabar un solo plano porque hace años teníamos la sensación de que si hablábamos desde los medios de un suicidio podríamos generar un efecto llamada, que las personas que tuvieran un estado depresivo o que estuvieran pensando en suicidarse, pues que lo harían. Y yo creo que hemos aprendido o nos han enseñado los médicos que es mejor hablarlo, que hay que afrontarlo, porque hablándolo lo desestigmatizamos y hablando del suicidio podemos ofrecer ayudas y tender la mano y presionar también a los políticos para que haya más centros de día y centros de ayuda inmediata a personas en riesgo de quitarse la vida. De hecho, el Gobierno acaba de aprobar un permiso de 15 días de trabajo para familiares de personas en riesgo inminente de suicidio. Y tenemos que hacer más porque cada día en España se quitan la vida 11 personas y es la principal causa de muerte entre los adolescentes y los jóvenes de nuestro país. La principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes, y eso no podemos permitirlo. Fíjate, te metes en un terreno pantanoso como es el mundo del suicidio, pero tampoco pasas de lado por la figura de un violador que aparece en la novela en Delito, otro de los asuntos pantanosos a la hora de abordar, ¿verdad? Bueno, la ficción nos da, digamos, la libertad a los periodistas. Yo me di cuenta cuando empecé a escribir ficción de Wanda, si yo soy la dueña de las historias, ¿no? Acostumbrada tantos años a escribir, pero siendo los dueños los datos, y yo solo escribía sobre datos y sobre realidad, la ficción me da la oportunidad de ser la dueña de lo que cuento y de contarlo siendo real todo, pero contarlo como quiero. Y me apetecía escribir sobre la figura de un violador, pero desde otro punto de vista, sobre la figura de los familiares de esa persona que es un violador en serie, ¿no? Cómo los familiares de un ser que comete actos atroces lidian con la pena por las víctimas, el dolor por las víctimas, pero también el querer a esa persona que es un hijo o un hermano, ¿no? Y quise poner un poco el foco en los familiares de violadores o de asesinos, cómo se lleva esa mezcla de
culpa por lo que ha hecho tu familiar y querer a esa persona que no deja de ser tu hijo. Ese es el punto de vista de los daños colaterales del violador, no sobre la víctima, sino sobre las familias, que al final todos son víctimas, ¿no? Sí, evidentemente la víctima es la más damnificada, ¿no? Pero a mí esto se me ocurrió porque estuve en Tenerife haciendo un reportaje sobre el padre que había asesinado, ¿os acordáis? Hace 2 años a 2 hijas suyas, 2 niñas pequeñas que las lanzó al océano, sí, correcto, al fondo del océano, correcto. Y que él luego pues se suicidó. Y evidentemente la madre de las niñas es la gran víctima de toda esta tragedia. Pero yo tuve la oportunidad de ver a los padres del asesino y nadie los consideraba víctimas, ¿no? Al contrario, era como, ¿y qué habrán hecho? ¿Cómo lo habrán educado? Pero es que ellos eran las otras grandes víctimas de esta tragedia, porque ellos perdieron a 2 nietas y perdieron a su hijo, pero además conocieron, se dieron cuenta de que su hijo era el asesino de sus nietas. Entonces, ¿cómo puede convivir en ellos el dolor por la pérdida de sus nietas y el darse cuenta de que ha sido su hijo el que les ha quitado la vida a esas niñas y han perdido a su hijo también, ¿no? Y en ese tipo de casos es imposible iniciar el proceso de un duelo sano, no puedes. Y viéndolos pensé que en alguna novela querría hablar desde el punto de vista de los familiares de los asesinos o de cualquier otra persona, digamos, como dicen los policías, de los malos, ¿no? Y surgió aquí y surgió en el perfil de la madre y de la hermana de un violador en serie. Fíjate que poniéndonos en esta situación que tú nos planteas, a esos padres, para con esos padres no hay piedad, no hay compasión, no hay solidaridad, hay miradas de recelo y efectivamente incluso de reproche, de que habéis hecho mal para criar a un salvaje como este. ¿Qué responsabilidad pueden tener esos padres? Claro, ¿no? Es que no tienen ninguna. Mira, yo entré a hablar vi a la madre y luego entré a hablar con el padre al lugar en el que trabajaba. Y yo entré y le dije, mire, entro sin cámaras, me presenté y le dije, solo quiero darle no solo el pésame, sino decirle que para mí usted es una víctima de todo esto. Y me miró como diciendo, es verdad, soy una víctima y para el resto de la sociedad soy el que ha educado mal a mi hijo, ¿no? Que se ha convertido en un asesino. Y vi una cara como de agradecimiento y de decir, muchísimas gracias, ¿no? Por decirme esto. Y para ellos, pues aparte de que su vida ya está rota para siempre, estará siempre marcada por la duda de qué hicieron, cuando ellos no son culpables. De todos los que educamos a hijos y somos padres y tenemos varios hijos, sabemos que cada hijo es distinto, aunque los hayamos educado igual, y que tú puedes ser el mejor padre o la mejor madre del mundo y que tu hijo o tu hija pues sea un violador, un asesino, un ladrón. Hay cosas que como padre tú no puedes controlar, por mucho que les hayas dado la mejor educación posible y todo el amor del mundo. Carmen, ¿Delito es la primera parte de otras novelas sobre este mismo asunto o es una historia cerrada? Pues no lo sé, porque yo nunca escribo con esquema, yo no sé lo que va a suceder. Entonces, Delito es autoconclusiva, es decir, el lector que lea y que quiera saber quiénes son esas 10 personas que se arrojan al vacío, esos 10 desconocidos, va a tener un final, yo creo que impactante, mucho, pero cerrado. Que luego por ahí yo pueda crear o seguir en ese universo, hombre, yo espero que sí, porque mira, lleva 10 días, no 10 días ya, lleva ya un par de 2 o 3 semanas a la venta, está siendo un éxito espectacular y todos los lectores que están viniendo a las firmas o los que me escriben por redes sociales, queremos más Santi, queremos más Berta, queremos más Ilu, queremos más Chiquino y a los lectores no se les puede decir que no. Delito, el último libro que ha escrito la periodista Carme Chaparro, lo acaba de publicar con Espasa. Chaparro, gracias por abrir un huequito en tu agenda siempre que te lo pido. A mí me encanta saber que sigues ahí, que sigues trabajando. Mucho éxito. Enhorabuena por ese trabajo. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias a ti por tu cariño siempre. Adiós, Adolfo. Esta es la sintonía de nuestro contestador automático. La canción de tu vida, la de su vida.
la de mi querido compañero, jefe de informativos de COPE Aragón, Enrique Pérez. Arjona, tienes un mensaje nuevo. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Bueno, pues fíjate, te parecerá un poco ñoño, pero si tuviera que elegir una canción en estos momentos, pues por los recuerdos que me trae o por lo que me hace sentir cada vez que la escucho y porque creo además que es una maravilla de tema, te diría que me quedaría con la canción Si tú no estás aquí, de nuestra querida Rosana. Es una buena amiga de esta casa y además una artista como la copa de un pino que solo con la ayuda de su voz, fíjate, y con una guitarra puede hacerte llorar y emocionarte o te puede convencer de que la vida es maravillosa y darte un chute de energía fabuloso. En este caso, con Si tú no estás aquí, pues a mí me pasa lo primero. Emoción a flor de piel con un tema que siempre pues me ha recordado a mis seres más queridos que ya no están. De hecho, siempre que la escucho, no puedo evitar emocionarme y que unas lágrimas broten de mis ojos. Me parece un pedazo de canción, no sé qué pensarás tú, muy hermosa, hecha con el corazón, con ese corazón tan grande que tiene Rosana y que te llega precisamente directo al corazón. La verdad es que no pasa el tiempo con una canción como esta. Es un tema de finales de los 90 que siempre nos servirá, como te decía, pues para recordar a quienes ya no están. Querido Adolfo y queridos oyentes de La Noche, desde Zaragoza, un abrazo muy fuerte. Gracias, Enrique. Qué oportunidad tan estupenda para escuchar esta preciosa canción. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. ¡Nos vamos! Venga, que llegan los compañeros de los servicios informativos, boletín de las 4, 3 en Canarias, después ponemos las calles y luego vendrán nuestras vidas. Herrera Carlos, gracias por estar ahí una semana más. Estamos encantados de estar aquí y saber que tú estás ahí. Gracias, feliz semana, hasta la semana que viene. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española. De las muchas cosas que tenemos que hablar. Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo. ¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Llegamos a las 4.